Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, día de capítulo de estreno. Estamos, ¿cierto?, acompañándoles para abordar varios temas relevantes, interesantes con respecto a la salud, siempre entregándoles datos, haciendo comunidad con todos quienes nos siguen semana a semana, nos acompañan, ¿cierto?, en Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos todas las semanas desde Uchile TV. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que yo sé que muchas y muchos ya están sintiendo, las alergias de primavera, las alergias estacionales. Vamos a estar hablando con una especialista de la Universidad de Talca. Y en una segunda parte también vamos a estar hablando sobre el consumo de alcohol. Hay un estudio bien interesante encabezado, ¿cierto?, por distintas instituciones, pero vamos a hablar puntualmente con un académico de la Universidad Central, quienes han estado trabajando en esto, la recolección de datos, de información, de estudios que permiten también hablar sobre el consumo de alcohol entre nuestras y nuestros adolescentes. Esos son los dos temas principales, pero como siempre vamos a tener especialistas, datos de interés y mucho más en nuestro capítulo del día de hoy. Nos pueden acompañar ustedes en el 11.2 señal digital en la región metropolitana y también a través de todo nuestro país. Estamos acompañándoles a través de nuestro streaming para que nos sigan ahí y vean toda nuestra programación en vivo y en directo. De esta forma entonces iniciamos un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. En nuestra sección Ojo con la Salud, para iniciar, ¿cierto?, lo que va a ser nuestra conversación de la próxima media hora, vamos a hablar sobre las alergias. Ivette Barrios, ella nos preparó una nota que nos habla justamente sobre las alergias, qué son las alergias. Llega septiembre, llega también la primavera y muchos y muchas comienzan a sentir, a tener los síntomas, picor en los ojos, molestias en la nariz. Bueno, de eso y más nos va a contar en la siguiente nota Ivette Barrios. Las alergias son reacciones de nuestro sistema inmunológico a sustancias extrañas en el ambiente. Estas sustancias se conocen como alérgenos y cuando entran en contacto con el organismo, este se defiende irritando e inflamando la piel, nariz, ojos, garganta e incluso el sistema digestivo con el fin de expulsarlos. Entre el 25 y 30% de las personas sufre algún tipo de alergia, y en la mayoría de estos casos la genética es el factor más importante para desarrollarlas. Sin embargo, no es el único, ya que pueden ir adquiriéndose con el tiempo por factores como el ambiente. Las alergias pueden ser provocadas por alimentos, medicamentos, maquillaje, picaduras de insectos, joyas, pelo de animales, entre otros materiales. Es común que en primavera crezca la cantidad de personas afectadas por los alérgenos inhalados, ya que el incremento de polen, malezas y ciertos árboles potencian estas molestas reacciones en la población. Y nos acompaña Dayana Machado, ella es directora del programa de Medicina Interna de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre atenta a aportar un poco a la comunidad y aclarar siempre muchas dudas que se puedan generar en este tiempo, ¿ya? Así es, yo creo que este tema le va a interesar a muchas, a muchos, tiene que ver con las alergias. Partamos explicando por qué puntualmente pasa esto, por ejemplo, ahora en primavera. ¿Qué pasa con nuestro entorno que hace que comencemos con estos síntomas bien molestos a ratos de las alergias? Ciertamente, justo para la primavera y entrado ya el verano, tenemos en el ambiente una serie de alergenos o elementos que detonan una respuesta inmunológica, sobre todo a nivel de las puertas de entrada principales, que es las fosas nasales y los ojos, y pueden secundariamente producir síntomas muy habituales en algunos pacientes para esta época, como son los estornudos frecuentes, sentir un poco de picor en los ojos, lagrimeo, incluso lo que nosotros comúnmente conocemos como el saludo del alérgico, que es esta
tendencia de los alérgicos a sacudirse la nariz constantemente y de hecho tener enrojecimiento a nivel de la nariz o incluso ciertas escoriaciones o cierta resequedad a nivel de la nariz, ojeras también se describen con mucha frecuencia como parte de los síntomas de estas alergias que se conocen como alergias estacionales justamente por la presencia del polen. En el caso de Santiago, por ejemplo, tenemos el polen de los pastos, ¿cierto? Secundario a la siembra de plátano oriental. Este tipo de alergenos generan un número frecuente de consultas de los pacientes que reaccionan a la exposición de este polen. En Talca, por ejemplo, que es donde yo me encuentro, el polen del pino, de los olivos, ¿cierto? Es como lo más frecuente. Profesora Machado, ¿cuándo podríamos, o sea, esto parte ahora en primavera, parte un poquito antes, ¿cuándo podríamos tener un pic de alergia? El pic más grande es ya más entrada a la primavera, pero eso depende de los pacientes. Y allí eso que tú comentas sobre el tiempo es súper relevante porque hay pacientes que presentan sintomatologías unos 4 días o menos de 4 días en una semana y desde el punto de vista clínico uno piensa es algo agudo, es algo que está relacionado justo con la exposición a este alergeno, pero hay otros que podrían tener síntomas crónicos. Estamos hablando de más de un mes, de más de 4 días a la semana y muchas veces ni siquiera se relacionan tanto con el periodo, en la estación que nos encontramos ahora. Más sin embargo, entonces allí haríamos una diferencia entre lo que es la rinitis alérgica estacional, aquellos pacientes que son riníticos alérgicos crónicos. Y bueno, también destacar que no solamente son sintomatologías a nivel de lo que es la fosa nasal de estornudos, obstrucción nasal, sino que muy frecuentemente tienen conjuntivitis alérgica. El paciente tiene mucha picazón a nivel de los ojos, enrojecimiento, lagrimeo. Entonces allí hay que poner mucho ojo por esto, hacer la diferencia en el fondo de si es algo realmente estacional o es otra causa el proceso alérgeno. Y a esto si yo le sumo que puedo tener alguna condición, como por ejemplo alguna complicación a nivel de los bronquios, un asma, por ejemplo, ¿puede la alergia también complicarse un poquito más? Coincide entre un 10 o 40% de los pacientes asmáticos tener este tipo de sintomatología y que se exacerba, se aumenta en este tiempo. Por eso, de hecho, hay muchas estrategias que se han derivado desde expertos en el área de alergia. Hay una página web que se llama polenes.cl, donde te pueden generar alertas y avisos de cómo están los niveles de ciertos alergenos, para que los pacientes que son reconocidos como alérgicos a este tipo de polen, ejemplo, podrían tener ciertos cuidados como cuando anden en el auto, con los vidrios arriba, tratar de utilizar mascarillas si tienen que estar expuestos afuera, cuando lleguen a la casa, tratar de asearse, cambiarse de ropa, bañarse, para quitarse, en el fondo, exceso de la exposición a este alergeno, ¿ya? Y son simples técnicas que pueden ayudar a disminuir los síntomas, de todas maneras. Uh-huh. ¿Hay una edad donde se pueda desatar con mayor frecuencia las alergias? Se lo pregunto porque muchas veces uno escucha de, chuta, yo nunca me pasaba nada con las alergias y ahora este año sí, como que estoy con los síntomas, o que vaya también empeorando con el transcurso de los años. Claro, esto de las alergias o de este tipo de síntomas no solamente se relacionan con el tema estacional. Por eso es que hablar de edad no es tan acorde, porque hay pacientes que pueden hacer rinitis secundaria a un virus, ¿ya? También podría ser asociado al cambio en la temperatura, ¿cierto? Entonces, es importante hacer esa diferencia. También se pueden manifestar ciertos síntomas, incluso a la exposición con fármacos. Hay pacientes que se exponen a terapia de reemplazo hormonal, que es esta hormonas que reciben ciertas mujeres que están con menopausia o periodo perimenopáusico y comienzan con terapia de reemplazo hormonal. Hay ciertas indicaciones muy precisas y podrían secundariamente a este tipo de fármacos tener algún tipo de manifestaciones. Analgésicos, hay pacientes que pueden ingerir un analgésico
naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, y secundariamente también hacer este tipo de sintomatología. Por eso que hablar de edad no es tan preciso. Ahora, hay manifestaciones que se relacionan hasta con los adultos mayores, más de 65 años, podrían tener ciertas manifestaciones de rinorrea, que es el término que utilizamos para hablar de secreción por la nariz. Y hay que poner mucho ojo también en el tipo de secreción, porque no es solamente pensar, oye, es alergia porque llegó la primavera, sino también ver las características de esa secreción, porque si es muy espesa, tendiendo a ser más verdosa, asociada a otros síntomas, fiebre, decaimiento, dolor, cefalea, hay que pensar que se puede haber complicado con otro proceso un poco más complejo, como lo es la sinusitis. Mm. Profesora, exámenes para poder determinar si soy alérgico y a qué soy alérgico. El que comúnmente conocemos es el test cutáneo, ¿no? ¿Es el único? ¿Hay otras pruebas que pueda realizar y explicar también de qué se trata el test cutáneo? Claro, para efectos de las alergias estacionales, con una buena interrogación de parte del médico que aborda este paciente, es bien relevante en cuanto al diagnóstico, pero efectivamente, como tú lo comentas, hay otras pruebas que podemos realizar. Está el test cutáneo de estimulación con ciertos alergenos para ver si hay una reacción secundaria. Hay otras pruebas que son una muestra de sangre, donde vamos a encontrar niveles elevados de inmunoglobulina E a ciertos alergenos. Esto no se recomienda como tamizaje, porque tiene alguna variabilidad en cuanto a especificidad y sensibilidad, pero sí es sobre todo relevante cuando queremos saber si realmente es una rinitis alérgica estacional o es algo más crónico, que el paciente esté expuesto todo el tiempo a ese alergeno, y son esos pacientes que pueden estar un año o más con sintomatología de este tipo. Existen otras muchas pruebas, desde la rinoscopía, que es la evaluación de la mucosa de las fosas nasales, donde vamos a ver una mucosa que puede estar pálida, inflamada, con cierta secreción mucosa espesa. También tenemos muestras que a veces podemos tomar esa determinación, tomar una muestra nasal y determinar qué tantos eosinófilos existen en esta muestra, que es una serie de células que se aumentan en este tipo de procesos alérgicos, ¿ya? Mm. Y en general, esas son la gran mayoría de las pruebas que se ocupan, porque la sintomatología es muy florida, y cuando sobre todo tenemos dudas que haya complicaciones con otras entidades, como comentaba anteriormente, la sinusitis, podríamos complementarlo incluso con imágenes, radiografía de senos paranasales, para verificar de que no existiese una sinusitis secundariamente, sobre todo cuando el paciente refiere mucho dolor en la región frontal de los senos paranasales, y que la secreción es más turbia, más espesa, fiebre, mucho decaimiento, allí sería pertinente. Profesora, ahora entremos en otra etapa que tiene que ver con los tratamientos. Están por una parte los más comunes, ¿cierto? Los antihistamínicos, de manera oral, ¿cierto? Podemos ingerir este tipo de medicamentos. También están los corticoides nasales, hay también terapias con inyecciones. Vayamos analizando cada uno de estos escenarios y en qué caso podemos ir utilizando qué tratamiento para poder ayudarnos frente a una alergia. Bueno, realmente desde el punto de vista del tratamiento tenemos que hablar desde recomendaciones no farmacológicas hasta recomendaciones, como tú misma las has indicado, farmacológicas. Desde lo no farmacológico, lo que comentaba anteriormente, ojalá tratarse de exponer lo menos posible, andar en el auto con los vidrios arriba, tratar de cerrar las ventanas, si vas a tener que necesariamente exponerte, utilizar mascarilla, y una vez llegado al hogar, ojalá cambiarte de ropa, ducharte para eliminar un poco la exposición al alergeno. Si no, esto no es posible, muchas veces hay que complementarlo con algunas otras estrategias. Una de las que se pueden recomendar de forma en el domicilio, ambulatorio, es los lavados nasales con cloruro de sodio o suero fisiológico, que también se le conoce,
o incluso hay preparados de agua de mar estéril que los puedes conseguir a libre disposición en farmacias y hacer lavaditos nasales. Eso puede mejorar sobre todo los síntomas de obstrucción nasal por esta secreción que se genera por la inflamación de la mucosa nasal. También, como tú lo comentabas, los glucocorticoides, esteroides locales, tienen un efecto súper bueno en los pacientes con este tipo de sintomatologías y la sugerencia en ese sentido es que la aplicación de estos esteroides nasales sean ojalá en la pared lateral de la fosa nasal y si es que va a estar acostadito el paciente, ojalá con la cabeza hacia atrás colgando un poco como recomendaciones de cómo se podría aplicar. Asociado también a antihistamínicos. Estos antihistamínicos lo que buscan un poco es disminuir los síntomas de estos estornudos, de esta secreción hialina o clara, que es el goteo que el paciente describe, incluso lo describe como en la parte posterior de la fosa nasal y por eso es que podría tener este tipo de síntomas como carraspera, como comúnmente se lo conoce, por la molestia de ese goteo postnasal. Y los antihistamínicos, dentro de los que podemos destacar la loratadina, desloratadina, podrían ser bastante beneficiosos. Hay algunos otros tratamientos ya más avanzados en cuanto a lo que es inmunoterapia se refiere, y esto ciertamente lo dejamos para casos más complejos, donde sería beneficioso ser evaluado por un especialista en alergias. Profesora, profundizando más en esto de la inmunoterapia, entiendo que también son tratamientos que son a largo plazo, que también hay que tomar en consideración que pueden tener un beneficio también un par de años después, pero hay que ser bien metódicos. ¿Cómo también profundicemos en esa terapia? Claro. Al hablar de esta inmunoterapia, sobre todo se les plantea para pacientes con síntomas moderados a graves. ¿A qué hablamos de estos pacientes? Pacientes que tienen que estos síntomas afectan su calidad de vida, desde somnolencia, alteraciones en cuanto al aprendizaje, el paciente puede incluso presentar sintomatología de depresión en el contexto de este recurrente síntoma que no se alivia, y entonces son ellos los que se benefician de este tipo de tratamientos un poco más avanzados y dirigidos para finalmente hacer lo que corresponde, mejorar la calidad de vida del paciente. ¿En qué momento recurrir a un especialista? También es importante que uno vaya dándose cuenta, ¿cierto?, de los cambios que va teniendo, si estoy con este picor, ¿cierto?, en la nariz, si me molestan los ojos, me siento que están irritados. Hay que ir a un especialista, ¿en qué momento hacerlo, ¿cierto? Tampoco esperar porque se puede ir complejizando más. Claro, en ese sentido es súper relevante tu pregunta, porque si bien hablábamos de recomendaciones caseras, es decir, ¿qué puedo hacer mientras voy o consigo una hora con un médico? Tener en cuenta de que este tipo de alergias estacionales no se presentan con fiebre elevada, no se presentan con cefaleas importantes, con mucho compromiso del estado general. Eso no es solamente, en ese sentido, no sería solamente este tema alérgico estacional. Estamos hablando de algo sobreagregado y allí justamente sería pertinente ir a un especialista, además de considerar que hay sintomatologías que pueden parecer, pero que no es. Ejemplo, que la afectación sea de solo una fosa nasal, llamaría la atención porque podría ser otra cosa, podría ser un pólipo que esté en la fosa nasal y que esté obstruyendo y yo piense que no es algo obstructivo por una alergia, y no es así. Que sangre por una fosa nasal tampoco es habitual, o que tenga alteración en la percepción de los olores, es decir, que yo no pueda percibir ningún olor. A eso nosotros les denominamos anosmia. Sí puede existir cierta disminución de la percepción de los olores, pero es muy poco frecuente hablar de anosmia, es decir, que no puedo percibir ningún olor. Entonces allí yo tendría que consultar a un médico porque podríamos estar en presencia de otro cuadro clínico. Profesora, cuando hicimos la reunión de pauta, ¿cierto?, para ver los temas del capítulo del día de hoy, la pregunta que más se repitió tiene que ver con la intensidad que pueda tener una alergia. ¿Puede variar de año a año? ¿Puede aumentar? ¿Puede disminuir? ¿Cómo se va dando también eso? ¿Es tan efectivo? ¿Es tan así?
claro, lo que es relevante allí es la exposición al alergeno. Entre más te expongas a ese alergeno, la reacción puede exacerbarse. De hecho, el limitar la exposición puede disminuir mucho los síntomas. Solamente dejándose de exponer al alergeno podría mejorar muchísimo los síntomas. Entonces, de allí depende de en qué región te encuentres. En Santiago hay mucha más polinización en cuanto a lo que es el plátano oriental, el pasto, en Temuco, Valdivia, generalmente es el pasto y los cambios de temperatura podrían propiciar este tema de las alergias. Fíjate que algo que es frecuente entre los pacientes es decir, bueno, ahora como está mejorando un poco el clima, salí a caminar, a hacer algo de actividad física y había viento. Entonces, esa exposición al viento, claro, como hay movilización del polen, igual aumenta la frecuencia de los síntomas y posteriormente, si es que se presenta un día de lluvia, disminuye considerablemente la exposición al polen y el paciente refiere mejoría clínica. Entonces, está muy directamente relacionado con la mayor exposición al alergeno. Ahí está todo dicho, todo claro para quienes sufren de alergias o tienen alguna duda. Bueno, la directora del programa de medicina interna de la Universidad de Talca, Dayana Machado, nos aclaró todas las dudas. Le queremos agradecer por estos minutos, por ser parte de nuestro programa, profesora. No, gracias a ti por invitarme y bueno, les dejo mi correo, es dmachado@talca.cl si tienen alguna consulta, dudas, comentarios, con gusto, desde acá, desde la Universidad de Talca, estamos dispuestos a ayudar a la comunidad. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Chao, chao. Que esté muy bien, gracias, hasta luego. Y en nuestra sección con ojo de especialista, en el día de hoy, el doctor Luis Orlandi, quien es director médico de CONAC, nos sigue abordando, nos sigue ayudando a entender también el cáncer de mama. En este sentido, especialmente, puntualmente en el día de hoy, cómo detectar, ¿cierto?, el cáncer de mama, cómo realizarnos el autoexamen. Es parte de lo que vamos a ver en la siguiente cápsula. Es bien sencillo. La mujer tiene que mirar su mama. Lo primero es pararse frente a un espejo y ojalá eso lo empiece a aprender de niñita, para conocer sus mamas, cuando ya empieza el desarrollo ya más definitivo de la mama, en torno a los 18 o 20 años. Pararse frente a un espejo, brazos a los lados y mirar la mama, cómo está. Normalmente sabemos que una mama suele ser un poquitito más grande que la otra, y después la mujer tiene que aprender a palparse la mama. La palpación de la mama, nosotros tratamos de que sea un procedimiento ordenado. La mujer tiene que partir en una parte de la mama y para eso siempre recomendamos que miren a la mama como una manzana y pongan una línea vertical y otra horizontal que pasen por el pezón. Y eso de inmediato hace que la mama se transforme en 4 cuadrantes distintos. Entonces la mujer se va palpando su mama cuadrante a cuadrante, partiendo por el cuadrante de arriba y afuera, con movimientos circulares, con calma, y va avanzando y rotando abajo, después del otro lado, después acá arriba, y después la zona del pezón y la areola. De tal manera que si la mujer empieza a hacer ese procedimiento de joven, en la medida que lo practique durante toda su vida, en el momento que aparezca un nódulo lo va a notar de inmediato. Eso significa que la mujer tiene que aprender a conocer sus propias mamas. El hecho de mirarlas también. Muchas veces aparece un tumor en la mama y al levantar los brazos puede notar un bulto. O al levantar los brazos puede notar que el pezón se va para adentro. En etapas más avanzadas ya el pezón se va solito para adentro y eso ya habla de una enfermedad más avanzada. O puede levantar el brazo y puede notar que la mama presenta un pequeño hundimiento en esa zona. O que la mama no se levanta como antes o se levanta en forma no homogénea, en forma deformada. Que ya está hablando de tumores más grandes, sí que no ha sido capaz de palparse un nódulo en la mama. Aparte de eso, tiene que aprender a palpar las axilas. En las axilas, en las etapas, en la siguiente fase del crecimiento del tumor de la mama, siendo la primera fase del crecimiento del nódulo en la propia mama, en la fase siguiente, esas células tumorales
abandonan la mama y van a parar a los ganglios de la axila. Y esa parte, eso forma parte también de la investigación que tiene que hacer la mujer en su autoexamen. El autoexamen siempre se recomienda en la ducha. ¿Por qué? Para que resbale la mama con el jabón o con el agua. Y debe abarcar entonces, aparte de la mama, la axila y lo posible las dos axilas. Algunas pacientes más avanzadas aprenden que en las zonas encima de las clavículas, estos huesitos de aquí, acá también a veces aparecen nodulitos. Pero esas son en fases más tardías. Nos basta con que la mujer aprenda a palpar su mama y a palpar sus axilas y a ser capaces de encontrar cualquier anormalidad que motive consulta y consulta precoz. Y con esta interesante información que nos entregaba ahí el doctor Orlandi, que nos ha estado acompañando durante varias semanas en este ciclo para hablar sobre la detección, el autocuidado, puntualmente con el cáncer de mama, los queremos invitar a todas, a todos a que hagamos una muy breve pausa, pero no se separen de nuestra sintonía. A la vuelta vamos a estar hablando sobre un estudio bien interesante que tiene que ver con el consumo de alcohol en nuestros y nuestras adolescentes. ¿Cuándo se inician? ¿Cuáles son los factores, los efectos que tiene esto en la población juvenil? De eso y más a la vuelta de la siguiente pausa. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa con Ojo Clínico para comenzar a abordar lo que va a ser esta segunda parte del programa referente a este estudio, ¿cierto?, que aborda el consumo de alcohol en adolescentes. La periodista Ivette Barrios nos va también a introducir en lo que va a ser este tema. Problemas de concentración, de memoria, son algunos de los efectos que puede dejar el consumo de alcohol en población juvenil. Estamos hablando de jóvenes de 13, 14 años. Es parte de lo que vamos a hablar también en el estudio, que vamos a hablar también con un profesor de la Universidad Central. Pero para iniciar esta conversación, veamos lo que nos preparó Ivette Barrios. Además de cumplir un rol social en fiestas y reuniones, el alcohol es una bebida que funciona como una droga, volviendo lentas las funciones del cerebro. Es un líquido que se encuentra en bebidas fermentadas y destiladas como el vino, las cervezas, el ron, entre otros. Su compra es permitida para mayores de 18 años, pero muchos menores de edad lo consumen. En promedio, los adolescentes son más sensibles a sufrir los efectos negativos del consumo de alcohol, afectando directamente en su memoria y capacidad de aprendizaje. Pese a esto, son más resistentes a la sensación sedante y a la descoordinación motora que los adultos. Algunos factores que pueden agravar las consecuencias del alcohol en la sangre son el peso y el género, ya que impacta más en mujeres, personas de baja estatura o con textura delgada. Otras circunstancias como la cantidad y rapidez de la ingesta, el consumo de alimentos previo o la combinación con otras sustancias puede potenciar los efectos del alcohol. Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, 1 de cada 10 personas en Chile presenta consumo riesgoso de alcohol, siendo los jóvenes de 15 a 24 años quienes beben más que el resto de la población, representando un problema de salud a nivel social muy importante. Y usted ya está viendo en pantalla, nos acompaña Rodrigo Goicolea, él es director del Magíster de Intervención en Drogodependencia de la Universidad Central. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, que nos siguen, nos ven y nos escuchan en Uchile TV. Profesor, partamos contándole a quienes hasta ahora son parte de nuestro programa con Ojo Clínico sobre este diagnóstico regional sobre alcohol, región metropolitana 2021. Usted fue parte de este estudio, si pudiera contarnos un poquito más cómo nace esta idea y qué fue lo que los impulsó a realizarlo.
Profesor, ¿y en lo práctico esto cuánta gente participó? ¿Cómo fue el modus operandi de este estudio? Vamos viendo ahora los resultados. A ver, ¿a qué edad comienzan a beber, a ingerir alcohol los adolescentes según lo que ustedes investigaron? Y al hacer también ahí el comparativo entre hombres, mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Entiendo que igual las cifras últimamente indican que se van como igualando, ¿cierto?, en el consumo de alcohol, equiparando. Mm. ¿Y por qué se puede estar dando este escenario? ¿Qué factores pueden estar también influyendo, cierto, en que a los 13,5 años ya se inicien en el consumo de alcohol nuestros jóvenes y nuestras jóvenes?
Mm. Y sobre los efectos también se puede leer quizás esto como la puerta, ¿cierto?, de entrada a otro tipo de consumo, ¿no? Pensando en la adolescencia, que igual es una edad compleja, muchos cambios a nivel hormonal, emocional, no es una edad fácil, todos hemos pasado por eso, ¿no? Mm. Usted recién hablaba sobre cambiar la estrategia, ¿no? Si estamos hablando de adolescentes, de niños, de niñas de alrededor de 14 años, ¿hacia dónde deberíamos apuntar como una política pública que vaya en resguardo de ello, en que sea un consumo dependiendo, ¿cierto?, de cierta edad, de que sea un consumo responsable? ¿Cómo trabajar esto? ¿De qué manera ir también cambiando ciertos paradigmas para poder apuntar a esta población? Hasta en las salas de clases, sí. O en la televisión uno podía ver también programas, teleseries y películas y salían, claro, fumando dentro de la imagen, ¿no?, de la escena. Este estudio, cierto, diagnóstico regional sobre alcohol 2021, puede también haber influido en él la pandemia. Estamos viviendo tiempos bien difíciles también, ¿cierto? Hubo todo un cambio desde hace más de 2 años que nos enfrentamos a una situación totalmente distinta, ¿cierto? Cambió nuestra normalidad. ¿Puede también haber influido esto dentro de estos resultados?
Interesante también ese análisis. Lo quiero invitar, profesor, a nuestro momento de actualidad. Siempre estamos muy pendientes de lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Y también a nivel internacional. Y tenemos este espacio donde revisamos información que tiene que ver justamente con lo que estamos abordando ahora, estos llamados atracones de alcohol. Especialistas, ciertos científicos de nuestro país descubrieron un insospechado efecto del consumo justamente de alcohol, pero de manera compulsiva. Hay un trabajo que hizo ciertos académicos de la Universidad Católica, investigadores que hablan de los efectos, ¿cierto? Y analizan y estudian los efectos de este consumo impulsivo de alcohol. Lo quiero invitar a que revisemos la siguiente información y a la vuelta comentamos. Atracones de alcohol. Científicos chilenos descubren insospechado efecto del consumo compulsivo de licor. Doctora en Biología Celular y Molecular de CARE Chile UC, junto a un equipo de investigadores, estudia los efectos del consumo compulsivo del alcohol, el cual sería más perjudicial en hombres deportistas, sobre todo en disciplinas colectivas. Este patrón, denominado binge drinking, implica el consumo de al menos 5 tragos en 2 horas en el caso de los hombres y de 4 en el mismo lapso si se trata de mujeres. Y también se basa en la cantidad de alcohol puro consumido, que va desde los 60 a 70 gramos en total en ese corto periodo de tiempo. Y ahí estaba esta interesante información, ¿cierto? Que salió en varios medios de comunicación y que habla sobre estos atracones de alcohol. ¿Cómo analizamos esto, profesor? ¿De qué manera también esto es una realidad? El impacto que tiene también este consumo compulsivo, excesivo de alcohol. Bueno, interesante este estudio, ¿cierto?, que abordábamos en su análisis, que salió publicado en varios medios. Puntualmente ahí revisamos, ¿cierto?, lo que también salía en la tercera. Profesor, bueno, agradecerle por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa, y es importante, ¿no?, tener este tipo de análisis de estos estudios que abordan ahí lo que está pasando con nuestras y nuestros jóvenes en referente al consumo de alcohol. Así es, que le vaya muy bien, cuídese, chao, chao. Y en nuestro dato de utilidad de esta semana hablamos sobre el fin de la homologación de las vacunas. Esto comenzó a regir el 1 de septiembre. Hay cambios con respecto a esto. Semana a semana tenemos que estar informándonos porque el Ministerio de Salud entrega distintas modificaciones, actualizaciones al plan también, ¿cierto?, al llamado paso a paso, al plan que nos indica en qué fase están nuestras comunas, nuestras zonas, con los casos, ¿cierto?, que hay en nuestro país. También la actualización con las vacunas y puntualmente en el dato que les traemos hoy día tiene que ver justamente con el fin de la homologación de las vacunas. Veamos en la siguiente cápsula toda esta información. Desde el jueves 1 de septiembre entró en vigencia una actualización en el ingreso de turistas extranjeros a Chile. Se elimina la homologación de vacunas contra el coronavirus que debían realizar previamente para entrar a territorio nacional. Si bien ahora el trámite será expedito y no tomará días como ocurría antes, igualmente deben cumplir algunas condiciones para que la entrada al país sea autorizada, requisitos que también aplicará para quienes no están vacunados.
A partir de septiembre, los extranjeros no residentes en Chile que sean mayores de 18 años de edad deberán presentar inmediatamente a su llegada a suelo chileno su certificado de vacunación contra el coronavirus emitido en su país y su respectivo documento de identidad. Junto con la eliminación del proceso de homologación, también se suprimió la declaración jurada del formulario C-19. Más informaciones en www.minsal.cl. Y llegamos hasta aquí con nuestro capítulo del día de hoy. Le agradecemos a todas, a todos por ser parte de este espacio que hacemos en Uchile TV. Llevamos más de 60 capítulos, les hemos estado acompañando durante más de un año con información, con especialistas referentes al tema de la salud. Agradecerles por acompañarnos, por informarse, por escribirnos. Recuerden que también pueden comunicarse con nosotros. Tenemos redes sociales, @UchileTV, para que también ahí ustedes puedan comunicarse y seguir toda nuestra programación, no solo de nuestro programa en Con Ojo Clínico, sino que toda la amplia gama de programas y toda la información y todo el contenido que entrega nuestro canal, que es un aporte a la televisión, ¿cierto?, desde la mirada de la educación pública. Bueno, dejamos hasta aquí este capítulo del día de hoy. Acompáñenos y siga junto a nuestra sintonía, a nuestro canal Uchile TV. Que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.